hagan lo que les da la gana esos malos elementos. Por eso dije antes, nuestra comunidad en general necesita una reeducación total. Esto, señor alcalde, es una utopía, pero las grandes utopías manejaron la transformación de la sociedad y la civilización del hombre. Esta utopía llevó al hombre a la luna. Esta utopía hizo el trasplante de corazón por Christian Barnett, el sudafricano. Y esta utopía de reparación de pistas hoy se hace realidad con la presencia del señor alcalde aquí en nuestra comunidad. Y una vez más, un aplauso para el señor alcalde, que ha regresado con mucho optimismo. Repetiré lo que dije antes. No preguntes qué ha hecho la patria por ti. Pregúntate qué has hecho tú por la patria. Tenemos deberes sagrados que cumplir y las cumpliremos hasta quemar el último cartucho. Es apenas una gota de agua en el mar. Pero el mar no sería igual si faltaran nuestras gotas de esfuerzo en la reconstrucción de nuestra sociedad. Señor alcalde, usted tiene mucho que atender, mucho que dar. Pero también sé que usted está mirando más allá del presente. Porque sus obras no van a solamente quedarse en el distrito. Usted está mirando y necesariamente tiene que cumplir esa utopía. Usted tiene muchas utopías y llegará a los cargos más altos en la medida que usted sepa corresponder a nuestra comunidad. Y como dije antes, consejo directivo, el que me honra presidir, no es un problema para la municipalidad, es parte de la solución del distrito de Ate. Está hecho nuestro compromiso con la presencia de todos ustedes, pero también es necesario que los vecinos cambien de actitud, una actitud positiva, no destructiva, una actitud que nos ayude a desarrollar mejores niveles de vida para nuestros hijos, para nuestras hijas, para los estudiantes de primaria, secundaria, técnico y universidad. Nuestros hijos ahora están en su época escolar, están en el colegio y están en educación inicial. Ellos son los gobernantes del futuro. Alguno de ellos va a ser presidente de la República. Alguna de las niñas va a ser presidente de la República. Y necesitamos que nuestra educación sea de calidad, con profesores comprometidos, con el personal docente que tenga mística y que nosotros apoyemos esta petición. ¡Viva el alcalde! ¡Viva! ¡Viva Ate! ¡Viva! ¡Y viva la primera piedra! ¡Viva! Muchas gracias. Están con un gran entusiasmo, muy contentos, y hace un momento ustedes han podido notar los mototaxistas formales de Micaela Bastilla también se han organizado y han pasado para saludar a nuestro alcalde. Un fuerte aplauso para los mototaxistas formales de Micaela Bastillas, que también se suman, señoras y señores, a ese reconocimiento y gratitud al alcalde por priorizar esta obra. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del gerente de infraestructura y urbanismo, ingeniero Cirilo Guamán Orozco. Buenas tardes, señor alcalde, señor dirigente, colegas funcionarios, queridos vecinos. Para mí es un honor estar frente a ustedes para colocar una primera piedra de una de las tantas obras que venimos ejecutando, encabezado por nuestro señor alcalde, por disposición de él, por decisión política, se viene ejecutando. Ustedes pueden apreciar día a día en las redes sociales, casi diario estamos inaugurando obras, estamos colocando primeras piedras, y no lo decimos de palabra, ustedes pueden visualizarlo.
en los diferentes sectores del distrito. En esta oportunidad vamos a iniciar con la ejecución de la obra de la reparación de las pistas internas de acá de Micaela, zona 1, de Micaela 1, perdón. Tenemos las dos avenidas principales, que es la avenida 15 de Abril y Nueva Democracia, y todas las transversales de las calles internas. El plazo de ejecución son 30 días por un monto de 1.200.000 soles. La reparación de 650 metros cuadrados de vías, 17.670 metros cuadrados de fresado. Esto va a quedar pues, impecable, y tenemos el tema de señalización horizontal por más de 10.000 metros lineales de pintado en todas las vías que van a estar debidamente señalizadas. Nosotros también vamos a estar contando con la presencia de una empresa contratista que ya están al frente, también con un supervisor a tiempo completo. Igual nosotros vamos a venir como funcionarios a verificar el estricto cumplimiento de las labores, de las funciones que tiene cada quien en esta obra que vamos a ejecutar. En ese sentido, pues esperamos que también nos puedan comprender las molestias que esto puede generar. Las obras generan a veces molestias a los vecinos, pero al final es para un bien de todos nosotros, de todos ustedes. Y, alcalde, una vez más, para mí también es una alegría, generar alegría, como usted lo viene generando en todo el distrito, en todas las zonas, y ojalá pues sigamos avanzando, y así se viene dando también el tema de las obras que se van a inaugurar, que se van a iniciar este 2024, ustedes se estarán enterando, sigan las redes sociales de la municipalidad, y con ellos se estarán enterando del día a día de todo lo que hace nuestro señor alcalde en favor del distrito, en favor del desarrollo. Cualquier cosa que ustedes tengan dudas durante la ejecución, las puertas siempre van a estar abiertas de la Gerencia de Infraestructuras a través de mi persona, y también es la disposición del alcalde a todas las gerencias y subgerencias de atenderlos. Siempre vamos a estar dispuestos a atenderlos, a conversar a través de sus dirigentes o también directamente a través de los vecinos. Entonces es la disposición de nuestro alcalde que quiere trabajar con todos los vecinos. El alcalde siempre dice, pues, no importa quién es el vecino, de qué zona sea, hay que atenderlos, y en ese sentido nosotros también estamos trabajando. De mi parte, muchas gracias. Seguramente los voy a estar visitando de manera inopinada. Voy a estar viniendo acá también a verificar la ejecución de la obra. Tiene un plazo muy corto, entonces la empresa también va a tener que va a entrar con fuerza para iniciar la ejecución, y esperamos pues también para la siguiente una convocatoria para la inauguración de unas pistas totalmente renovadas. Muchas gracias, muy amable estar con todos ustedes. Damas y caballeros, seguidamente vamos a escuchar las palabras de un alcalde que viene el día de hoy a ratificar su compromiso de trabajar juntos con los dirigentes, con las organizaciones vecinales y naturalmente para impulsar el desarrollo del distrito de Ate. Llegó el momento de escuchar las palabras del alcalde de Ate, Franco Vidal. El aplauso para él. Muy buenas tardes, estimado señor presidente de Micaela 1, estimados funcionarios de la Corporación Edil del municipio de Ate, estimados vecinos y vecinas, y también a los jóvenes que el día de hoy nos acompañan. Veo aquí también bastantes chicos que vienen de manera siempre presente, también a los hermanos mototaxistas que el día de hoy nos acompañan, toda la familia de vehículos menores, y hay varias anécdotas con ellos, ¿no? Yo no sé por qué tanto tiempo estamos cerrando una reja que lo han utilizado como cochera durante muchos años, cuando lastimosamente pasaron accidentes porque tenían que darse la vuelta, tenían que gastar más combustible. Hay muchas, esos son los cambios pues, que queremos generar, ¿no? Tampoco sé cómo es posible que tantos años se hayan cerrado un campo público, una cancha de tierra, y le cobraban a los niños, a los jóvenes para ingresar, para jugar, ¿no? No puedo saber tampoco, hasta ahora no entiendo por qué los anteriores alcaldes nunca pudieron hacer una vereda, nunca pudieron poner iluminación, nunca pudieron poner áreas verdes, ¿no? Yo, en razón de ello, como lo dije en campaña, cuando nadie roba, el dinero alcanza para hacer más obras, para trabajar más. Por esa razón, estimados vecinos, les anuncio con mucho cariño, terminamos la vereda. Fue una promesa, ahora es una realidad. Pusimos la iluminación, fue una promesa, ahora es una realidad.
estamos culminando las áreas verdes. Es una promesa, también va a ser una realidad. Prometimos que íbamos a empezar las pistas internas y las calles principales aquí en Micaela 1. Fue una promesa y ahora es una realidad. A partir del día martes de la próxima semana están iniciando ya los trabajos. Como les repito, las molestias pasan, pero las obras quedan. Y en ese sentido, estimados vecinos, les quiero decir ello, ¿no? Las molestias pasan, pero las obras quedan. Porque no solamente vamos a hacer esta obra aquí en Micaela 1, también al costado de los portales de Puruchuco ya está planificado que este año se haga el complejo multi. De esta manera, nuestro alcalde Franco de la comunidad de los vecinos va a hacer de acuerdo que esto que quieran aquí en el asentamiento humano Micaela Batero. Haremos la carreta por acá. Por favor, por favor. De esta forma nuestro alcalde va a proceder. Para la foto. Primero la foto, primero la foto. A ver, para la foto, mirando acá, 3, 2, Estamos en 1. la primera piedra, señor alcalde, vamos a poner visitas de arte. Estamos aquí, el asentamiento humano. Ya. Así es uno, en la Universidad de 3, 2, 1. Me encuentro en Micaela 1 y después de 30 años estamos recuperando toda esta zona, pistas, luego va a ser un complejo deportivo y finalmente vamos a hacer la recuperación de todas las áreas verdes. A ver, señor presidente. La comba, la comba. Cuidado con el viejito, Iván, cuando tira la primera piedra. No se mete mucho. Ya, vamos. Ya, echa. Doc. Doctor. La piedra, espera. La piedra. Ya, 3, 2, 1, ya. A ver, una foto. Doc, mirando acá. 3, 2, 1. Listo. ¿Hay video? No, hay 3, 2, 1. Primera piedra en las pistas de Micaela 1. ¡Bravo! Señor alcalde, una foto por la moto. Vamos a hacer un recorrido.
De esa forma nuestro alcalde Franco Vidal, juntamente con los vecinos, vamos a empezar el recorrido de la reparación. Asentamiento Vidal al 100%. Franco Vidal recibe el saludo de Recordemos que necesitamos que más de Palmas. Gracias, señor alcalde. La empresa de transporte Sergio Mercado Micaela y gran inauguración de elevación de primera piedra. Pues el pueblo espera en 30 días